Y voy a comenzar con la siguiente pregunta, Lucio. Y es que en tus vídeos tú hablas de las deudas, pero dando a entender que tienen un mensaje. Así que, Bien, ¿qué nos está diciendo realmente una deuda en nuestra vida, sobre todo cuando es recurrente? claro. Bien, me parece interesante esto. La sanación en tres pasos, dentro del abordaje que tiene, que es integral, tiene principios y códigos sobre lo que son la economía y la relación que nosotros tenemos con la parte laboral. Que si uno ve esto en profundidad y comprende, se da cuenta que la palabra trabajo viene del latín más bien de sufrimiento, de castigo. Y esto es muy interesante porque en la actualidad, cuando muchas personas hablan del trabajo, tienden a hablar del trabajo como que están experimentando en sus vidas un castigo Una y un carga. sufrimiento, una carga. Y es interesante poder comprender cómo el ser humano de alguna otra forma va generando esta información de castigo, de sufrimiento a través de lo que hace. Algo que, por ejemplo, en mi caso yo siempre observo de nunca entrar ahí, de yo siempre disfrutar, y por eso en las entrevistas van a ver que yo me comparto y me río y me abro, porque para mí poder adquirir recursos económicos no tiene que ser necesariamente a través del sufrimiento del castigo, sino que tiene que ver con el hecho de yo estar haciendo lo que la vida a mí me ha mandado a hacer. Entonces, en el abordaje integral que tiene la sanación en tres pasos, a mí vienen muchas personas justamente con este tipo de conflicto. Lucio, tengo un problema con mi emprendimiento, tengo un problema con la deuda, con querer cambiar de actividades, de trabajo, como nosotros le decimos. Entonces, hay códigos y principios donde yo justamente explico y en la formación y demás detallado todos estos temas. Entonces, esto me parece interesante como para que se comprenda que hay toda una comprensión profunda de no solo la deuda, sino el solo hecho de, digamos, también el punto de, porque muchas personas se quedan empleados toda su vida aún quejándose de serlo. Porque para mí no hay nada de malo en que uno sea empleado, pero sí de yo ser, por ejemplo, una persona ser empleada y estar enojada, quejada, porque eso es un desgaste de energía tremendo. Nosotros, aparte de la casa donde más energía invertimos, es en la actividad en la que elegimos hacer. Así como que es muy importante comprender que todo lo relacionado al dinero, al trabajo y demás, tiene dentro de nosotros una comprensión de un para qué. Y que no es solamente el hecho de esforzarme más o estos temas de objetivos y metas, sino de ir más profundo a comprender qué la vida me quiere decir a través de esto que me está sucediendo. Wow, qué profundo. En- entonces, con respecto a las deudas, si querés empezamos por ahí, que es lo que me has ¿Vale? consultado, observemos algo. Yo siempre digo esto, la otra vez di un encuentro para hablar del tema del dinero y yo le digo, ¿qué situación tiene que estar pasando una persona para que se genere una deuda en su vida? Me gusta verlo, que la persona se cuestione en todo lo que nos están viendo. ¿Qué podría estar pasando en tu vida para que se genere una deuda? Si nosotros vamos a lo profundo, vamos a comprender que en muchos casos, por no decir prácticamente todos los casos, la persona que se mete en deudas, entra en deudas, normalmente son personas que tienden a querer, por ejemplo, salvar o proteger a los demás. Voy a explicarlo. Por ejemplo, muchas de las personas que tienen deudas son personas que esa deuda, lo único que está reflejando esa deuda económica es la deuda que ellos tienen consigo mismo con respecto a la relación que tienen con la vida. Por ejemplo, ustedes observenlo desde un punto lógico a esto que voy a hablar. Si a mí el universo, la conciencia, me da vida, ¿sí? Me mantiene con vida, ¿por qué motivo yo no podría generar los recursos para sostener la vida que me ha dado el mismo universo a mí? O sea, si el universo me permite vivir, ¿por qué me va a permitir vivir en un estado de escasez a un punto que no puedo conmigo y que me tengo que endeudar? ¿Por qué yo, si yo tengo vida, por qué tendría que entrar en ese punto?
de que sería prácticamente como una desvalorización de mí mismo. Es porque la persona que tiene deuda, antes de haber generado esa deuda, ya tiene una deuda con la relación que ella tiene con la vida. Por ejemplo, me preocupo más de mi familia que de mí. Estoy más preocupado por querer salvar a mi marido, las situaciones que él vive, que de mí. Entonces, cada vez que yo me endeudo al estar cuidando, protegiendo a los demás, ese estado genera la deuda económica. O sea, es la deuda que yo tengo conmigo mismo delante de la vida por estarme ocupando de los demás. Y también tiene mucho que ver con estos estados de, por ejemplo, de la persona de culpa, de sentirse de no merecimiento. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta cuando termina algún tipo de relación de pareja, algún matrimonio, cuando se terminan este tipo de situaciones, cuando la persona siente culpa de algo, se genera una deuda dentro de sí mismo con respecto a no me siento merecedora de lo que estoy viviendo y por ende se genera una deuda económica. La persona entra en deuda. ¿Me explico? Sí, sí. Pero para poderlo comprender bien hay que comprender esto. ¿En qué área de mi vida yo estoy generando una deuda conmigo al estarme ocupando de situaciones o de personas que no me debería estar ocupando, pero yo siento que si no me ocupo de ellos o de esas situaciones, va a pasar algo que yo considero que probablemente hasta en mi cabeza puede ser que esa persona se puede morir porque no va a poder con ella misma? Porque esa deuda económica está reflejando la deuda que yo tengo conmigo mismo al no estar haciendo lo que la vida me pide que haga yo. ¿Me explico? Entonces las personas tienden a decir, por ejemplo, no, es que, a ver, yo en el trabajo que tengo, por ejemplo, gano cierta cantidad de dinero, pero bueno, es que tengo que darle a mi madre o a mis hermanos porque ellos no pueden. ¿Me explico? O en el matrimonio o en la familia yo aporto más dinero porque si no es que, bueno, es que mi marido no tiene los recursos, es que no puede. Y cuando yo tiendo a ver que los demás no pueden, empiezo yo a generar una deuda conmigo porque yo les doy parte de mi vida a ellos. Y eso de darle partes de mi vida a ellos genera la deuda en mí. Y la deuda, el mayor tamaño de deuda, que esto no tiene que ver con la cantidad de dinero en sí, porque hay gente que tiene mucho dinero y su deuda puede ser de millones de dólares, y hay gente que tiene poco dinero y probablemente su deuda puede ser, por ejemplo, $1.000, 1.000 euros, 1.000 pesos, lo que sea. El tema es, a mayor cantidad de dolor que yo siento por lo que debo, póngale la cifra que quiera, porque cada persona puede tener un monto más alto, depende de su estatus económico, se puede decir. Es la mayor dolor que yo siento, es mayor lo que yo me he olvidado de mí. A mayor es la emoción que yo siento por esa deuda, es mayor el dolor que está en mí con respecto a lo que yo me he olvidado de mí. Entonces, esa frecuencia de dolor que hay en mí, esas emociones que siento, no son más ni menos que las emociones necesarias que yo tengo que sentir para que yo pueda ocuparme de mí y ese entorno que en muchos casos yo estoy sosteniendo, por primera vez en mi vida me empiecen a ver que el que tiene que ser sostenido soy yo. O sea, se invierte esa polaridad. Entonces, la deuda no es algo negativo ni malo. Incluso la gente, los empresarios, los que tienen mucho dinero, ellos viven de las deudas. Pero es diferente la forma en la que ellos la manejan, porque ellos manejan la deuda para generar más dinero. Acá, estas personas, como están en deuda consigo mismo, generan la deuda y el dolor que les produce la deuda no es más ni menos para que ellos dejen de mirar a esa gente o a esas situaciones externas y empiecen a mirarse a sí mismos por el dolor que les genera la deuda. Entonces, la deuda es una posibilidad que genera la vida para que yo vuelva a mirarme a mí, para que yo me atienda a mí y deje de buscar formas, en muchos casos, de la materia, económicas y demás, para intentar resolver cosas que se tienen que resolver ocupándome de mí. O sea, de atenderme a mí primero,
de hacer mi propia vida, de ocuparme de lo que la vida quiere para mí. Pero como en algunos casos son personas que tienden a tener más fuerza o a estar en una energía de yo tengo que aportar o dar y demás, de ocuparse de los demás, estas personas no van a comprender este movimiento hasta que no entren en una deuda que los obliga a que se sensibilicen y se tengan que mirar a ellos mismos y puedan romper, deshacer dentro de ellos el personaje que han creado, que es el que genera la deuda. ¿Me explico? Entonces, Sí. la deuda lo que obliga es a que esa persona deshaga ese personaje que tiene, que la ha mantenido o que la tiene o la ha involucrado en esa deuda. Entonces, cuando las personas no entienden este movimiento, las personas por las deudas pueden generar muchísimos síntomas físicos, divorcios, peleas tremendas, la familia, pueden perder el trabajo, o sea, cosas muy fuertes, porque ellos siguen presionando en la materia, no comprendiendo que el movimiento es lo interno, o sea, atenderme y ocuparme de mí, porque en ese momento que yo me empiezo a ocupar de mí, aparece la fuerza de la vida en mí para que yo pueda resolver esa situación con la deuda. Tiene muchísimo sentido porque además pienso en personas que conozco, que no es que sea, todos podemos tener una deuda puntual en algún momento de la vida, pero son personas que siempre, o sea, pasan los años y siempre viven con deudas y varían entre sí. Primero es una, saldan esa, es otra, Claro, y es continuo. Y claro, o sea, tiene sentido claro, realmente, o bien porque al principio pues estoy ayudando a mi hijo económicamente. Luego, y sí, suele tener que ver con que estás asumiendo cargas que no son exacto, tuyas, ciertamente. exacto, responsabilidades que la vida en sí no te está pidiendo que lo hagas. Porque una cosa es pedir un préstamo. Por ejemplo, vos puedes pedir un préstamo, tienes la fuerza, lo pagas. Pero si vos pides un préstamo y no tienes la fuerza para pagarlo, se genera la deuda. Y la deuda genera el conflicto interno mío, emociones que son las necesarias para que yo me mire a mí. Pero ¿qué pasa? Las personas tienden a creer que no. Como que si yo no me ocupo de esto, que va a pasar algo muy grande. Y ese es el problema. Entonces la persona tiende a estar en deuda. En deudas y cada tanto se mete en una deuda. O de repente están en una relación de mucho conflicto, una situación muy delicada y ¡pum! Aparece una deuda grande, de golpe. Capaz que nunca habían tenido deuda, de repente aparece una deuda que tienen que pedir un préstamo o lo que sea, fuerte y no lo pueden abonar. Y no es más ni menos que la vida mostrándonos cuán importante es que volvamos a nosotros mismos. Entonces la deuda nunca se tiene que ver como algo negativo, sino como la posibilidad que la vida me está dando de que yo deje de asumir responsabilidades que no me corresponden. Cuando hago ese movimiento, se genera en mí una fuente de energía y de comprensión que da una respuesta a esa deuda, que en la materia no la encontramos. Porque uno dice, estoy endeudado, no puedo pedir dinero, ¿a quién le voy a pedir dinero? No me van a prestar. Entonces, claro, porque realmente no se trata de eso. La persona quiere nomás saldar para dejar de sentir el dolor que siente y seguir siendo la misma. No, eso no funciona así. Porque si la vida me ha puesto esta situación para que yo aprenda de esa situación. Entonces, si a mí alguien viene, me presta y salto, sin yo haber tomado el aprendizaje, voy a volver a entrar. Por eso es lo que vos decías. Mucha gente tiene deuda o vive en deuda. Dice, no, yo vivo en deuda. No, no es que tengo una deuda y después se acomodan y luego vuelven a entrar en la deuda. Y vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque es una forma de ya relacionarse con la vida. Y que la vida a través de la deuda está buscando que se miren. Pero como no lo hacen, llega un momento que tiene que eso es como explotar, por decirlo así. Entonces, esa es una muestra de que yo ya no puedo seguir siendo el mismo. En lo profundo es un movimiento de muchísimo amor, de muchísimo amor. Es una muestra de la vida de muchísimo amor. El hecho de poder hacer ese movimiento para que yo me mire a mí y de esa forma mi vida pueda ser transformada. ¿Me explico? Entonces, cuando uno comprende eso de decir, wow, a través de esta situación, y no estoy siendo romántico en lo que estoy hablando, ojo, porque yo cuando hablo de la conciencia,
nunca la romantizo, como esta idea, ay no, qué bonito el amor, sí, gracias. No, 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 no de este punto romántico. Hablo desde un lugar más profundo que es el amor que tiene la vida por el hecho de que yo vuelva a conectarme conmigo mismo, porque lo más valioso que hay en este plano soy yo. A ese amor me refiero, no al amor romántico de este es el movimiento de amor y como que la gente a veces el cerebro tiende a romantizar porque tiene una idea romántica. No, sino más bien el movimiento de amor es la posibilidad que me da la vida de ocuparme de mí. Y ese ocuparme de mí a través de esa deuda que se ha generado como una muestra de la vida para que yo vuelva a mí, va a generar en mí que yo me convierta en una persona, en un ser humano que antes no era, y que ese ser humano me va a generar una plenitud que antes yo no sentía por estarme ocupando de los demás. Entonces ese estado de plenitud, ese es el amor al que me refiero. Esa es la muestra de amor de la vida a través de la deuda. Sé que si estás mirando mi contenido es porque estás buscando una transformación profunda en tu vida. Para eso quiero invitarte tanto a las sesiones que se están dando de la sanación en 3 pasos, el proceso de acompañamiento de 3 meses donde profundizamos ahí en cada área de tu vida liberando toda la presión emocional, como también a la formación en la sanación en 3 pasos. Este acompañamiento en el cual vas a poder formarte en esta experiencia para aplicarla en tu vida, en tus familiares, como también para poder compartírsela a otras personas y hacer de ella un ingreso económico. Entonces, si estás interesado en algunas de estas áreas, quiero invitarte a que puedas conectarte acá. En el primer comentario vas a ver toda la información, así puedes transformar tu vida a partir de este momento.